Vamos a hablar con la doctora Florencia Marcarián, abogada previsional. Doctora, muy pero muy buenas tardes. Marina Begonja y Cristian Romero estamos saludando. Muy buenas tardes, un placer estar con ustedes. El placer es nuestro y también va a ser de nuestros televidentes y oyentes, porque viste que está el tema del ANSES y muchos no saben qué hacer, si agarrar la plata que le ofrecen, si iniciar juicio. Muchos dicen, bueno, ¿cuántos años me quedan? ¿Cuántos años lleva el juicio? ¿Cuánto? Y por ahí tienen siempre un mal arreglo, ¿no? Claro que sí, porque bueno, la realidad es que, a ver, ¿por qué se necesita iniciar un juicio para el reajuste de los haberes, ya sea de jubilación o de pensión? Primero, para no tener que depender únicamente de los aumentos trimestrales que se dan con la fórmula de movilidad, que como se ve trimestralmente, siempre hace que esas jubilaciones, esas pensiones queden muy por debajo de los valores de la inflación. Ujú. Y porque, entonces, bueno, la otra posibilidad que tienen es iniciar los juicios. Y como bien decías, ¿no? Hay mucha gente que le preocupa esto de no llegar a cobrar el juicio. Ujú. Lo que pasa es que, a ver, antes estos eran juicios que duraban entre 8 y 10 años, eh, es decir, a ver, una persona, un hombre que se jubilaba a los 65 y ahí ya iniciaba el juicio, bueno, quizás tardaba hasta los 75 para cobrar Claro. y le daba miedo no llegar, más allá, ¿no?, de que la expectativa de vida está cada vez un poquito más arriba con respecto a la edad. Pero hoy, con esto de la digitalización, sobre todo a partir de la pandemia, bueno, estos juicios duran aproximadamente 3 años, ¿no? En 3 años ya están cobrándolos. Ah. Ahora hay mucha diferencia entre lo que ofrece ANSES en mano, digamos, para no ir a juicio, y lo que podés llegar a ganar en un juicio, me parece, ¿no? Por casos que he conocido. Es como muchísima la diferencia. No es tentador lo que te ofrecen. Es que no, hubo una época en la que se ofrecía la reparación histórica, que la verdad es que perjudicó muchísimo a quienes la han aceptado Ujú. porque les impidió continuar con el juicio o seguir reclamando, porque quizás en ese momento, bueno, hay veces en las que uno se encuentra en la vida ante una necesidad, ¿no? Necesita ese dinero, aunque sea poco lo que le ofrecen, uno dice, bueno, lo acepto, total, después sigo. Y Ujú. bueno, esa gente se ha quedado sin la posibilidad de seguir. Pero es muchísima la diferencia, porque desde que uno se jubila o desde que uno obtiene la pensión, ANSES pasa a cobrarle, a pagarle, les está pagando aproximadamente un 50% menos de lo que les corresponde cobrar. Entonces, por eso se inicia el juicio. Primero se agota la vía administrativa, es decir, uno va al ANSES, presenta el reclamo para que le mejoren el haber y ANSES lo deniega. Y entonces por eso se inicia el juicio. Ujú. Y en realidad, más que aumentar, obviamente sí se aumenta el haber de jubilación, de pensión, pero en realidad pasan a cobrar lo que les corresponde estar cobrando, que es Claro. lo que le han quitado durante todo ese tiempo que le han pagado mal. Y ahora te reitero la pregunta, Florencia. ¿Por qué es necesario hacer un juicio? Si la justicia sabe que no le estuvieron pagando durante tanto tiempo a estos jubilados, ¿por qué no automáticamente se hace un ajuste? Porque juegan con los tiempos, entiendo, ¿no? De los jubilados y con el dinero. Y con el dinero principalmente, además del tiempo, eh, y sí, porque hay mucha gente que ha iniciado juicios, hay más de 250.000 juicios activos en lo que refiere a los reajustes de haberes, pero hay muchísima otra gente, hay millones de jubilados que están en condiciones de iniciar el juicio para que les reajusten esos haberes. Y como bien decís, no solamente es una cuestión de dinero, sino también de tiempo, se juega con eso. Ujú. De hecho, justamente como lo decía, ¿no? O sea, primero se hace el reclamo ante el ANSES, bueno, pero el ANSES no lo resuelve, no lo resuelve, directamente lo deniega. Entonces, por eso el jubilado, el pensionado, se ve en la necesidad de iniciar el juicio para que le reajusten el haber a lo que corresponde, a lo que tendría que haber estado cobrando desde el momento que se jubiló. La pregunta De sería, todas maneras, sí, continúa.
No, que de todas maneras, bueno, tienen un retroactivo, ese retroactivo va desde 2 años anteriores a que se presenta el reclamo. No cubre todo ese otro tiempo que no han hecho, que no han iniciado el juicio. Ah, Pero se reajusta el haber. Entonces pasan a tener, bueno, un haber mucho mejor, lo que les corresponde estar cobrando, y no depender únicamente de estos aumentos que son trimestrales. ujú. O sea que si inicio juicio y lo gano, eh, se modifica mi haber, digamos, se actualiza, es un haber más justo el que corresponde, y la indemnización va a ser hasta 2 años atrás. Así es. Va, indemnización no sé si es la palabra correcta, ¿no? Pero el Sí, retroactivo. nosotros decimos el retroactivo, sí. Es Retroactivo. hasta 2 años anteriores a que se inicia el reclamo, o sea, cuando van y presentan el reclamo al ANSES, le ponen una fecha, bueno, a partir de esa fecha, 2 años anteriores, es el retroactivo, independientemente de que le reajustan el haber. Ujú. ¿Dónde está la plata? Y frente a esto que decía, ¿no? Pensaba quien dice mejor pájaro en mano que 100 volando. Sí. Acá la recomendación de la doctora es, no, hay que reclamar los 100. Hay que reclamar, pero hay que reclamar porque es lo que a uno le corresponde Tal y cual, porque sí. la gente lo ha trabajado. No Tal es cual. dinero que le cae de arriba, Sí, no es que es le el derecho. lleve, no es que el Estado les está regalando el dinero. Es Ujú. dinero que les corresponde porque han trabajado, porque han aportado, hicieron el esfuerzo y uno llega a la edad de la jubilación o se encuentra con la necesidad de obtener una pensión, o sea, una circunstancia un poco ya más complicada que la jubilación. Entonces uno tiene que contar con ese dinero para mantener un nivel de vida por lo menos similar al que mantenía cuando uno estaba en la actividad laboral, ¿no? Que para algo se hizo todo ese esfuerzo. Mm. Sí, que es muy difícil, ¿no? Para los jubilados de Argentina, al menos hoy en día. Sí, sobre todo porque estos aumentos no acompañan la La inflación, si inflación. bien hay proyectos para modificar esta fórmula de movilidad que se hace trimestralmente, por el momento no se modifica. Siempre son buenos los aumentos, todo sirve, también sirven los bonos que se le otorgan a los jubilados que cobran la mínima y hasta 2 saberes mínimos, pero no alcanza, y eso es una realidad. Ujú. Se puede ver, bueno, en la gente, en lo que manifiesta que no solamente, o sea, que no alcanza para lo básico, ¿no? O sea, ni hablar del tema alimentos, un jubilado que tiene la mínima no está en condiciones de pagar un alquiler y les cuesta también poder acceder a la medicación. Sí, eso es, Entonces, muchas veces lo hablamos acá, que los jubilados, además bueno, de esa condición, son magos, ¿no? Porque, ¿cómo hacen para llegar a fin de mes? Sí. Es algo, yo me acuerdo, hace años que no tengo más a mi abuela, pero me acuerdo que mi abuela pagaba alquiler y le alcanzaba y tenía la mínima, pero claro, tenía que hacer cositas adicionales como Sí, para ir, y ¿entendés? muchas renuncias también. Ir trabajando en negro, ir haciendo cosas que obviamente le ayudaba a llegar a fin de mes. Pero Sí, lo triste es que ya lo tomamos como lo naturalizamos, ¿no? Sabemos totalmente. que llegar a esa edad tiene que ver con todas esas condiciones que, Pero como decía la doctora, no son nuestros derechos. lo que decía Florencia recién, hay jubilados que no tienen su casa propia, que tienen que pagar un alquiler. Ujú. ¿Cómo hacen? Yo te juro que no logro entenderlo. Digo, ¿por qué nadie piensa en los jubilados? Porque aquel jubilado que tiene que pagar un alquiler, que tiene que pagar impuestos, ¿y cómo hace con la mínima? Es un tema, doctora. es muy complicado y hay muchos que se ven ayudados por sus hijos y es una situación que no les resulta muy agradable porque eh, cuando conversan con nosotros, cuando nos traen el trámite para ver si se puede mejorar lo que están cobrando, muchos nos dicen, yo tengo que depender de mis hijos, que además tienen su vida, tienen su familia y me ayudan. Yo tendría que estar ayudándolos a ellos, no Mm, ellos a mí. mm. Se terminan Entonces, peleando bueno, los hermanos, ¿viste? A ver quién se hace cargo, Sí. típico. Y desde tu lado, como desde la psicología, ¿esto también puede afectar al adulto mayor que tiene que recibir, después de haber laburado toda su vida, tiene que recibir la ayuda de un hijo al cual a él le gustaría seguir ayudando? Claro, bueno, es empezar a posicionarse desde otro lugar, ¿no? En vez de ser yo el que ayudo, es recibir ayuda y es encontrarnos, muchas veces lo hemos dicho, ¿no? Hay algo de la potencia que se juega en el dinero y es encontrarse impotente, con que no llego a fin de mes y tengo que hacer un montón de renuncias y quizás para no pedir ayuda
empiezo a recortar mis gastos, ¿viste? Entonces, a la noche como un café con leche y unas galletitas y no tienen tampoco una buena alimentación. Ujú. Doctora, de los... Incluso hay que... Sí. No, sí, te escucho. No, de los 250.000 juicios que hay contra la ANSES, ¿cuántos se van ejecutando por año? A ver, ANSES paga hasta 40.000 sentencias anualmente. Ujú, Es decir, que hay más de 80.000 que tienen sentencia firme, es decir, que ya no se puede apelar, que ya están en condiciones de ser cobrados. ujú. ANSES paga hasta 40.000, es decir, hay muchísimos que quedan fuera de esto, ¿no? O sea, liquida 40.000 sentencias y hay muchísima gente que queda fuera de ese cobro. ¿Y qué quedan para para la próxima liquidación? Para el próximo año, pero Próximo lo que año. se puede hacer para aquellos que tienen, bueno, que ya tienen la sentencia firme, ANSES tiene, desde que queda la sentencia firme, o sea, de que se ganó, ya no se puede apelar más, tiene 120 días hábiles para pagar. Muchas veces, es decir, más de 40.000 personas se quedan fuera de Sí. esos pagos. Lo que se hace es iniciar la ejecución, que es un trámite que se da dentro del mismo juicio y que tarda aproximadamente 5 meses y entonces pueden cobrar sin tener que depender que ANSES liquide esa sentencia. Si de todas las sentencias que tiene para liquidar, bueno, si justo la de uno de quienes tengan la sentencia firme no la liquida, bueno, se inicia la ejecución. Ujú. Y entonces, bueno, es una manera de asegurarse el cobro, ¿no? No tener que depender del organismo para ver si tiene la suerte uno de que caiga, bueno, esa sentencia en el área de la liquidación. Claro, después tiene que depender un poco de la suerte, ¿no? También. Y también me pregunto qué pasa quien no tiene los recursos para contratar un abogado, que lo asesore. Tal cual. Pero bueno, siempre hay posibilidades, ¿no? Hay quienes, bueno, en nuestro estudio, por ejemplo, no cobramos la consulta, se cobra recién cuando cobra el cliente, porque esta es, bueno, una manera de poder acompañarlos durante el proceso, porque como bien dicen, no todos tienen la posibilidad bueno, de pagar por adelantado, ¿no? También hay que ver Claro. cómo sale la sentencia, cuánto es lo que le van a pagar. ¿Dónde está el estudio de ustedes? Nosotros estamos en Capital Federal, eh, ¿Y pero también atendemos cómo los pueden ubicar? nos pueden encontrar por las redes como @estudio.marcarian con K, Ujú. y allí figuran, bueno, los teléfonos y se pueden comunicar con nosotros, se pueden comunicar también a través de las redes. Todas las consultas son bienvenidas en lo que podamos, estamos para ayudarlos. Excelente. Bueno, entonces aquellos que recibieron la reparación histórica, como hacía mención la doctora, ya está, no pueden reclamar más nada. Por el momento, no. La verdad es que estamos todos los abogados esperando que esa situación se modifique porque sería muy importante, bueno, para todos aquellos, ¿no?, que han quedado de algún modo relegados de esta posibilidad de aumentar el haber, pero se entiende porque a veces uno, bueno, tiene esta necesidad y, bueno, ante un ofrecimiento, la necesidad hace que, bueno, uno quizás no fueron bien asesorados, o, Ujú. bueno, tenía esta necesidad, tenía que aceptarlo, o parece un buen ofrecimiento en su momento, que hoy ha quedado desactualizado. Pero como pasa con tantas otras cosas. ¿Y Bien, le vendés Pero, tu alma al diablo o tu jubilación al ANSES? claro. pero bueno, hay quienes todavía tienen la posibilidad de reajustar ese haber. Bien. Doctora, muchísimas gracias por su tiempo. Muchísimas gracias a ustedes. Ha Un sido un placer. gusto. Igualmente, bueno, ahí pasaba entonces la doctora Florencia Marcarian.